horas hábiles las encontramos en las reglas de carácter general aplicables al comercio exterior. Recuerden que las reglas generales en comercio exterior son el equivalente a la miscelánea de impuestos federales. También ahí hay reglas que se publican cada año y que a las que a lo mejor no le hacemos mucho caso, no todos nos preocupamos o estamos atentos a la publicación de la miscelánea de impuestos federales, pero no la miscelánea en comercio exterior, porque a lo mejor son las situaciones menos comunes para nosotros y por lo tanto no estamos tan atentos a ello, ¿no? Pero recuerden que hay una miscelánea, por así llamarlo, una miscelánea en comercio exterior, donde están las reglas de carácter general con también anexos, igual que la miscelánea de comercio, de impuestos federales, perdón, en donde se regulan diversas situaciones a las que debemos de vigilar su debido cumplimiento para evitar situaciones como las que estamos platicando, ¿no? De que nos puedan embargar las mercancías, tal como vamos a ver a lo largo de esta sesión el día de hoy, ¿no? Entonces ya decía yo que la ley aduanera te impone la obligación de que tú debas de introducir la mercancía solo por ciertos lugares y a ciertas horas y a ciertos días. Y ya en el reglamento de la ley aduanera, en el artículo 9, en su fracción primera, es donde nos señalan, donde nos especifican qué lugares son esos los autorizados para que nosotros podamos introducir a territorio nacional mercancías que vienen del extranjero. Y así nos dice que son las aduanas, las secciones aduaneras, los aeropuertos internacionales, los cruces fronterizos autorizados, los puertos y las terminales ferroviarias que cuenten con servicios aduanales. Esos son los lugares autorizados para que nosotros podamos llevar a cabo ese tipo de operaciones, de sacar o que entre mercancía de procedencia extranjera. De todos esos lugares, evidentemente que los más comunes, el lugar que se utiliza más para ese tipo de operaciones, pues son las aduanas, ¿no? De hecho, a lo largo de todo nuestro territorio podemos encontrar 49 aduanas actualmente. La mayoría de ellas están situadas en la frontera norte. En el norte de nuestro país hay 19 aduanas. De esas 49, 19 están en la frontera norte. En la frontera sur solo hay 2, mientras que en los puertos, en los principales puertos de nuestro país, hay un total de 17 aduanas. Y las 11 restantes están en el interior del territorio nacional. O sea, en lugares que no son ni frontera, que no son ni puertos, o sea, no hay litoral, no hay mar, no hay costa, pero que aún así se ha considerado conveniente por el tráfico que se da en esas ciudades el establecer una aduana. La más importante o la más conocida quizá por todos es la aduana que está en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ahí hay una aduana. Y pues México no es frontera, no es litoral, está en el interior del país, del territorio mexicano, ¿no? Esa es una aduana importante. De hecho, de esas 49 aduanas que hay en nuestro país, la mayor parte, más del 50% de todas las operaciones, se llevan a cabo a través de 5 aduanas principales, 4 de ellas en la frontera norte. Y una que es la de la Ciudad de México, la del aeropuerto de la Ciudad de México, es la cuarta. La principal es la de Nuevo Laredo. Allí en Nuevo Laredo es donde se lleva a cabo la mayor cantidad de operaciones de comercio exterior. A través de esa aduana es donde se llevan a cabo prácticamente el 25% del total de operaciones. O sea, una cuarta parte de todas las operaciones de comercio exterior, de entrada y salida de mercancías, pasa por la aduana de Nuevo Laredo. Después la que le sigue, la de Ciudad Juárez, pero muy lejos, están como en un 9%. Contra el 25%, pues hay una gran diferencia, ¿no? Y luego la de Tijuana, luego está en cuarto lugar la de la Ciudad de México, y en quinto la de Reynosa. Entonces, entre los primeros 5 principales aduanas, 4 están en el norte, y la de la Ciudad de México, la que está en el Aeropuerto Internacional, está en cuarto lugar en cuanto a volumen de operaciones de comercio exterior que se llevan a cabo. Entonces, como ven, hay un total de 49, pero el principal movimiento está allá arriba, está en la frontera norte del país, ¿no? Entonces, en relación a este tema de los lugares autorizados para que se lleven a cabo este tipo de operaciones, también es conveniente recordar lo que se dispone en el artículo 19 de la ley aduanera, en el sentido de que nosotros, los particulares, podemos solicitar una autorización a la autoridad aduanera para que la introducción de la mercancía se lleve a cabo en un lugar distinto a estos.
por las razones que nosotros consideremos oportunas o prudentes de por qué deba de hacerse la introducción a territorio nacional por un lugar distinto a estos de los autorizados. Y entonces la autoridad valorará nuestros argumentos y podrá autorizar. Si así fuera, es conveniente tener siempre ese documento a la mano, porque en una revisión posiblemente la autoridad determine pues que este bien no entró por ninguno de los lugares autorizados. Ah, pero es que yo tengo una autorización para que yo lo pude haber, para que yo lo hiciera por un lugar distinto a ellos, ¿no? Y aquí está el documento correspondiente. Entonces, eso es importante saberlo, porque a lo mejor alguno de ustedes, alguno de sus clientes, pueda tener la inquietud por alguna razón de que la internacional país de ese tipo de mercancías no deba de llevarse a cabo o no pueda, según él, llevarse a cabo por alguno de estos lugares y pretenda hacerlo por otro lugar, asesorarlo en el sentido de que sí se puede, pero que requiere una autorización. Hay que hacer una solicitud a la autoridad para que ésta nos autorice esa situación, ¿no? Igualmente tenemos que tener presente una situación de que no todas las mercancías que vienen del extranjero pueden pasar por cualquiera de estos lugares, aunque sean autorizados. Hay mercancías que solo pueden pasar por ciertas aduanas, no por todas, no por cualquiera de las 49 que existen en el país, sino solamente por algunas que están relacionadas en ese anexo 21 de las reglas generales de comercio exterior. Ahí en ese anexo 21 ustedes van a encontrar la relación de las aduanas autorizadas para tramitar el despacho aduanero de determinado tipo de mercancías. El despacho aduanero se refiere a todo el proceso o trámite que hay que hacer para que la mercancía entre a territorio nacional o salga de territorio nacional de manera legal, ¿no? A eso se refiere de manera breve el despacho aduanero, ¿no? ¿Qué es el despacho aduanero? Pues es eso, ¿no? Todo el proceso que hay que seguir para que la mercancía entre o salga del país conforme a las disposiciones legales, ¿no? Entonces, no toda mercancía, repito, puede entrar por cualquier aduana, aunque sea de las autorizadas, obviamente, ¿no? Entonces tenemos que acudir a ese anexo 21 para saber una de esas mercancías que requieren ser internadas en una aduana específica, lo constituyen los materiales radiactivos o nucleares. Si ustedes piensan importar ese tipo de material o de mercancía, no puede entrar por cualquier aduana, solamente las que ahí se especifican. Entre ellas está, por cierto, la aduana de Veracruz. Por aquí, por Veracruz, sí se puede introducir ese tipo de material. Igual en el caso de ciertos productos químicos, también no cualquier aduana está autorizada para tramitar el despacho aduanero de ese tipo de bienes o de mercancías, sino solamente las que aquí se establecen en este anexo 21 de las reglas de carácter general. Pero no solamente ese tipo de mercancías que ustedes las puedan ver como que son muy específicas, ¿no? Eso de material radiactivo y químicos y demás, sino también mercancías más comunes como algunos zapatos o algunas bebidas alcohólicas no pueden entrar por cualquier aduana, sino solamente por las que se señalan de manera específica en este anexo 21. Y que ahí también yo chequé en su momento y pues Veracruz es una de las aduanas que aparece generalmente como autorizada para tramitar ese tipo de internación al país de ese tipo de mercancías en prácticamente todas los casos que ahí se regulan. Veracruz o la aduana de Veracruz aparece como de las autorizadas. Igual en el caso de vehículos usados, ustedes quieren importar un vehículo usado del extranjero, también esas no pueden entrar por cualquier aduana, solamente las autorizadas. Y ahí está Veracruz también. Ahí Veracruz es de las aduanas autorizadas para que entren a territorio nacional vehículos usados. Entonces también no es cualquier aduana, ¿no? Evidentemente la mercancía o el producto puede llegar a una aduana determinada de las autorizadas, obviamente, pero al no ser de las autorizadas para hacer el trámite correspondiente, se remite a la aduana que sí esté autorizada para ello, ¿no? Entonces, a lo mejor alguien que esté en Cancún, por ejemplo, en donde hay una aduana marítima ahí en Cancún, pueda pensar en importar un vehículo y decir, pues que me lo traigan aquí, ¿no? Que el barco, venga por barco el vehículo, llegue aquí al puerto de Cancún y que lo tramiten aquí por la aduana de Cancún,
Pues sí, la aduana de Cancún lo va a recibir, pero ella no está autorizada conforme a este artículo, este anexo 21 de las reglas generales en comercio exterior para tramitar el despacho aduanero de ese bien, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Pues se tiene que remitir a la aduana que sí esté autorizada, ¿no? Y que si llegó por barco, pues la única aduana marítima autorizada para ese caso, pues el caso de la importación de vehículos usados es la aduana de Veracruz. Entonces, posiblemente, o más bien la deben de transportar de Cancún a Veracruz para que ahí sea donde se haga el trámite de internación correspondiente. ¿Sale? Entonces, tengan presente esto, ¿no? Que a veces nos pasa por alto el hecho de que no toda mercancía puede entrar por cualquier lugar, aunque sea de los autorizados por la legislación aduanera, ¿no? Sino que hay restricciones al respecto. Y que eso lo tenemos que conocer, porque a lo mejor el cliente nos llega y me dice, me embargaron la mercancía, y pues yo tengo aquí el documento donde entró por tal aduana, la de Cancún, por ejemplo, en el caso del vehículo. Pues sí, pero ¿sabes qué? Que sí procede el embargo. ¿Por qué? Porque lo introduciste al país por un lugar no autorizado, ya que de acuerdo a las reglas de carácter general, la de Cancún no era una aduana autorizada para tramitar el despacho aduanero de ese tipo de bienes. Entonces lo debemos de saber, porque si no vamos a estar argumentando cosas y el tribunal los va a batear fácilmente, ¿no? Por estar alegando situaciones improcedentes, ¿no? Inoperantes sería en este caso, ¿no? Bien, este es el primer supuesto que se regula en este artículo 151 de la ley aduanera. No sé si tengan alguna duda en relación a este punto. ¿Todo quedó claro? Bien, si no hay preguntas sobre esto, yo entiendo que sí quedó claro esta primera situación por las cuales la autoridad aduanera te puede embargar de manera precautoria las mercancías de procedencia extranjera. En esta misma fracción primera del artículo 151 encontramos otro supuesto, y que es cuando las mercancías extranjeras en tránsito internacional, dice, se desvían de las rutas fiscales. El tránsito de mercancías es otro de los regímenes aduaneros contemplados en las disposiciones legales. ¿Qué es un régimen aduanero? El régimen aduanero no es más que la forma o la modalidad por las cuales nosotros podemos introducir mercancías del extranjero a nuestro país, al territorio nacional. Eso es un régimen aduanero en términos generales, la forma o la modalidad por la cual podemos introducir o sacar del país mercancía. Y una de esas formas es el tránsito de mercancías. Y este tránsito de mercancías puede ser de dos tipos, interno o internacional. Y este punto se refiere al tránsito internacional de mercancías. Y que se da cuando entra por un punto del país la mercancía, pero para salir por otro punto del mismo. Un ejemplo típico, nosotros estamos aquí en México, tenemos una empresa o estamos realizando un trabajo, vamos a pensar en Costa Rica, para lo cual requerimos una maquinaria que vamos a adquirir de Estados Unidos, la vamos a importar de Estados Unidos. Y el transporte de esa mercancía de Estados Unidos a Costa Rica, que es a donde queremos que llegue esa maquinaria, va a ser terrestre. Entonces tiene que entrar en algún lugar por la frontera norte, a territorio mexicano, va a atravesar todo el país y tiene que salir por la frontera sur, ¿no? En dirección hacia Costa Rica. Eso es el tránsito internacional. El que esa mercancía entró a México, pero no para quedarse aquí, simplemente va en tránsito, va en camino hacia otro país. Entonces, nosotros debemos de tener cuidado en este sentido, de que existen aduanas específicas o autorizadas para hacer ese tipo de trámites. No cualquiera de las 19 aduanas que están en el norte, siguiendo el ejemplo que les he mencionado de que compramos una mercancía en Estados Unidos, una maquinaria, no cualquiera de las 19 que están allá arriba pueden hacer ese tipo de trámites. La voy a internar a México bajo el régimen de tránsito de mercancía en su modalidad de tránsito internacional. No cualquiera. Tenemos que consultar el anexo 16 de las reglas de carácter general en comercio exterior para ver cuáles son las autorizadas para tramitar ese tipo de operaciones. Ahí nos va a decir cuáles son.
y entonces hacer el trámite a través de esa aduana para que entre a México. Y de ahí esa aduana lo que va a hacer, va a establecer que va a salir por una de las dos aduanas que están en el sur de nuestro país. Recuerden que en la frontera sur solo hay dos aduanas autorizadas. Entonces, por alguna de esas dos, debe de salir hacia Centroamérica. Pero eso no es todo. Una vez que entra a territorio nacional, el conductor del vehículo que transporta esa maquinaria o ese bien, no puede irse por donde él quiera. No puede decir, pues como voy a atravesar todo el país, pues ahorita me voy por acá por Pénjamo, ¿no? Por decir algo, ¿no? O me voy acá, o esta vez me voy acá por la costa, ¿no? Para conocer toda la costa de México, agarro todas las carreteras que tengan costa, ¿no?